Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy voy a comentarles mi lectura, no mi última lectura, sino mi lectura, porque he estado toda la semana leyendo los diarios de este enorme escritor norteamericano que fue John Cheever. Los diarios de Don Cheever, unos diarios que probablemente, según muchos especialistas, se trata de los diarios de escritor, uno de los más importantes, si no el más importante que se ha publicado a lo largo de la historia, por todas las capas que contiene este diario, ¿no? Por un lado, la, la pericia del escritor, ¿no? Esa forma, esa obsesión que es la escritura y que vamos a ver a lo largo de estos diarios de una manera increíble, ¿no? Por otro lado está también la vida personal del escritor, sus obsesiones, sus angustias, sus miedos, sus conflictos, ¿no? Como un narrador protagonista, Cheever a lo largo de estos diarios nos abre las puertas a las sombras de su vida, a sus oscuridades, a sus arrepentimientos y a lo que creo que le generó más conflicto, ¿no? En su vida. Por un lado, su homosexualidad, ¿no? Y por otro lado, la relación terrible que tuvo con el alcohol, ¿no? Creo que estas son dos, digamos, corrientes de su vida personal que quedan muy bien reflejadas en las páginas de sus diarios. Entonces uno conoce mucho a Cheever y también conoce mucho al escritor que Cheever fue, ¿no? Eh, Vemos también ese enorme narcisismo, esa manera de amarse a sí mismo, que va cayendo en una, digamos, en una decadencia cuando este gran escritor norteamericano llega al umbral de los 50 años, ¿no? A partir de esta década entre los 40 y los 50 años, él experimenta los primeros, digamos, las primeras señales, los primeros rasgos de una aparente, digamos, un primer acercamiento a lo que va a ser la vejez, ¿no? Se encuentra en ese momento en el estado en el que al que nos remite siempre la primera frase del libro de Dante, ¿no? Que hemos comentado en algún otro video, por ejemplo, en el video que le dedicamos a Bartes, ¿no? O los videos que dedicamos a Bartes, donde nos menciona esta frase inicial de la Divina Comedia de Dante, en la que el personaje se da cuenta o es consciente de que está en medio de la vida, ¿no? Y que estar en el medio de la vida implica pues tiempo, la edad, ¿no? Haber vivido. Y que cuando somos conscientes de ese momento, ¿no? De ese momento, de ese antes y después que nosotros mismos marcamos, lo que vemos delante es una selva oscura, ¿no? Todo esto está perennizado en estos diarios de Don Cheever, de John Cheever. Pero, además de ello, esta edición de bolsillo, que tengo entendido que tiene también una edición más grande, también publicado por Penguin Random, cuenta con un prólogo de su hijo, ¿no? Del hijo de Cheever, Benjamin Cheever, ¿no? Que un poco justifica la publicación de estos diarios, ¿no? Diciendo que realmente John Cheever estaba de acuerdo con su publicación. De hecho,
fue el quien le propuso a Benjamin que los leyera, los diarios, para que le diera el beneplácito, ¿no? Para que le dijera si eso podía servir o no. Y claro, a Benjamin Cheever esto le afectó bastante, ¿no? Fue una lectura tremenda, ¿no? Porque en este libro se veían todas esas cosas que él como hijo no percibía de su padre, ¿no? Sobre todo el tema de la homosexualidad y luego la forma en cómo él, John Cheever, el escritor, veía a su mujer, ¿no? La madre de Benjamin, ¿no? Entonces, a pesar de ello, la experiencia de leer estos diarios y de compartir opiniones con su padre le dio, ¿no?, la autoridad para luego, después de la muerte de Cheever, además pactaron eso, ¿no? Cheever, él le dijo, ¿no? Yo creo que lo mejor es que publiques estos diarios cuando te mueras, y así fue, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que dice Benjamin Cheever en esta introducción. Dice, al morir el 18 de junio de 1982, John Cheever dejó en sus diarios una obra ingente, sin corregir e inédita, sobre la base de los 29 cuadernos de hojas sueltas en que estaba escrito. Casi todos los que leyeron los extractos del diario aparecidos en la revista The New Yorker reaccionaron con entusiasmo, mientras que unos pocos se sintieron ofendidos y desconcertados. Aquellos con los que hablé del tema se planteaban dos interrogantes, ¿no?, que son estas dos cuestiones fundamentales antes de la publicación de la totalidad de los diarios, ¿no? ¿Le habría gustado a John Cheever ver publicado ese material? Y en caso afirmativo, ¿por qué? El hijo dice, no comprendo esta inquietud. La lectura de algunos pasajes me provocó un dolor intenso. Pero mi padre quería que sus diarios vieran la luz. Lo sé porque me lo dijo y creo conocer los motivos. Cuando empezó a escribir estos diarios no pensaba en publicarlos. Eran material de trabajo para sus obras de ficción y eran asimismo material de trabajo para su vida. Compraba un cuaderno pequeño de hojas sueltas, lo llenaba y se compraba otro. El cuaderno en uso lo tenía siempre a mano, en el escritorio o cerca de éste. Las hojas rayadas se distinguían fácilmente de los pliegos de papel amarillo en que escribía sus novelas y cuentos. A pesar de estar mecanografiadas con precipitación, con mayúsculas fuera de sitio, repletas de errores tipográficos y tachaduras, las hojas eran legibles y constituían una gran tentación. Pero no nos estaba permitido leerlas. No recuerdo textualmente sus instrucciones, pero eran claras y casi amenazantes, ¿no? Luego él cuenta, ¿no?, que en una temporada, después de una separación, se fue a vivir con sus padres otra vez. Y se supone que iba a quedarse un día, 2 días, pero se queda más días, ¿no? Y Cheever dice esto, ¿no? 2 días más tarde se había resignado a una estancia prolongada. Esto queda en los diarios, ¿no? Una vez que Ben vuelve a la casa, Cheever escribe en su diario, mi hijo está aquí. Me parece que no nos conocemos. Me parece que nuestro destino es no conocernos jamás. En broma le indico que limpie el retrete. Responde que ronco. Mañana vuelve otro hijo. Me parece que a este lo conozco mejor, pero ya veremos. Y añade un poco a regañadientes, amar a los hijos significa en parte renunciar a ellos. Luego hay un momento muy, muy interesante en que Cheever le pide que lea los diarios, ¿no?, y que le diga su opinión. Se lo pide a su hijo Benjamin, ¿no? Y entonces Benjamin lo cuenta muy bien aquí, ¿no? Una noche de enero me entregó un cuaderno y me dijo que le echara un vistazo. Estábamos en el comedor, me senté y empecé a leer el diario que me había entregado. Se sentó en otra silla para observarme. Me preguntó qué me parecía. Le dije que me parecía interesante y además muy bien escrito. Me dijo que siguiera leyendo. Al levantar la vista, vi que lloraba. No profería sollozos, pero las lágrimas surcaban sus mejillas. No dije nada. Volví a la lectura. Cuando levanté la vista de nuevo había recuperado la compostura.
Le dije que me gustaba. Me dijo que en su opinión los diarios no debían publicarse antes de su muerte. Estuve de acuerdo, ¿no? Ahí está entonces un poco de lo que conforma la introducción, una introducción interesante, ¿no? El hijo hablando de por qué había que publicar esto, ¿no? Y luego tenemos una cosa muy útil también, que es una cronología de John Cheever escrita por Rodrigo Fresán. Quiero aprovechar además para decir que Rodrigo Fresán ha publicado en enero en Penguin Random una novela enorme que estoy leyendo, que es El estilo de los elementos, ¿no? Este juego de palabras con un libro de Strunk, que es Los elementos del estilo, que se publicó a principios del siglo XX, si no me equivoco, y que fue un manual, ¿no?, para mucha gente que quería escribir. Fue un primer libro manual de escritura creativa, o uno de los primeros libros manual que se escribieron. Y entonces Fresán escribe un libro sobre la infancia, sobre un personaje que se llama Lan, probablemente autorreferencial. Es un ejercicio ficcional de memorias, ¿no?, como lo son todos los ejercicios que implican la voluntad de escribir unas memorias, ¿no? Todo tiene un punto de ficción porque no recordamos la vida, bueno, porque además la vida no son recuerdos, ¿no? En fin, todo este tema de memorias, de textos de no ficción o de ficción sobre la vida de uno mismo, están y sobrevuelan el intrincado texto, pero muy entretenido y muy sugerente, lleno de citas maravillosas de Rodrigo Fresán. He terminado la primera parte de la novela. La novela tiene más de 700 páginas. Me imagino que en una semana o algo así terminaré el libro. Además, no son 700 páginas al uso, no hay entradas de diálogo o 30, 40 páginas seguidas de diálogo, sino que es un texto denso, un texto muy de narrador, muy de Fresán, con ese estilo que tiene él entrevesado, que por momentos es poético, por momentos es lúdico, etc. Y estoy leyendo ese libro, ¿no? Y justamente Fresán pues, es un gran especialista de escritores norteamericanos, ¿no? Hay videos en YouTube que pueden ver a Fresán hablando de Cheever, hablando de Salinger, que lo sabe todo, un friki brutal. Fresán, un gran escritor. Leí un libro suyo, Los jardines de Kensington, si no me equivoco, que cuenta pues la vida del autor de Peter Pan, ¿no? En fin, ya habrá ocasión de hablar de Rodrigo Fresán, pero me causó gracia porque en estos diarios aparece esta cronología que Rodrigo Fresán construyó para esta publicación de los diarios y nos cuenta un poco su vida, ¿no? John Cheever nació en 1912, ¿no?, en Quincy, Massachusetts. Una familia que había tenido muy buena situación, pero que luego se encontró en un estado de decadencia, y ahí es cuando nace John, ¿no? Nacimiento de John en una familia donde el padre era vendedor de zapatos, una industria que se fue a la quiebra, y luego la madre tuvo que coger las riendas de la casa, una mujer autoritaria que, bueno, lo ridiculizaba al padre, pues, ¿no? Todo eso está recogido en dos novelas de Cheever, La crónica de los Wapshot y El escándalo de los Wapshot, ¿no? Entonces estas dos novelas son muy interesantes porque hablan de la vida familiar, son ficción de la vida familiar de Cheever, que en medio del mal momento que tenía la familia, ve cómo vuelve a casa su hermano mayor, Frederick, ¿no?, con el que tiene una relación también muy intensa y por lo visto algo más que intensa, porque en 1931 viaja a París con él. Tenía una relación increíblemente, un lazo súper estrecho, y lo que termina pasando es que algo ocurre en París
por lo visto tienen relaciones sexuales y a partir de entonces la relación entre los dos hermanos cambia. Y no solo cambia, sino que el tema del hermano es una obsesión en la literatura de Cheever, ¿no? Bueno, él empieza a publicar cuentos, ¿no? En 1943, The Way Some People Live es su primer libro de cuentos, ¿no? En 1947 publica La Monstruosa Radio, un relato que también va a hablar de este registro, porque tenemos a un Cheever oscuro, un realismo simbolista, ¿no? Muy intenso, que lo vamos a tener en muchos cuentos suyos, ¿no? Donde reniega o retrata de una manera increíble pues, la sociedad norteamericana, la clase media alta, etc. Su inubicación en ese mundo. Pero también tiene otro registro que es el registro fantástico, que aparece en algunos de sus relatos, y La Monstruosa Radio es uno de ellos, ¿no? Fue un gran amigo de Saul Bellow. En 1952 en una fiesta se conocen y ya luego, bueno, son amigos de por vida. En el 53 publica su segundo libro de cuentos, de Enormous Radio. Y es curioso porque el año en el que él saca este libro, que le das en un caso bastante discreto, va a aparecer otro libro increíble de cuentos, ¿no? 9 cuentos de Salinger, ¿no? Al que tampoco se le da mucha importancia, ¿no? Un año después, en el 54, por primera vez Cheever va al psiquiatra, ¿no? Para tratar temas de alcohol y homosexualidad, ¿no? Y dura poco, en un mes deja la consulta, ¿no? Luego consigue en el 56 un premio, el premio O. Henry, que es muy interesante porque lo gana con un cuento que se considera pues, el mejor cuento que ha escrito Cheever, ¿no? Que es El marido rural, ¿no? Esta suerte de Eneida, eh, contemporánea, ¿no? Sobre este matrimonio, este personaje, este protagonista que conoce a otra chica. Bueno, ahí hay toda una historia muy interesante, es un relato maravilloso, ¿no? El marido rural, y que podemos también relacionar con El nadador, que es un cuento que aparecerá en 1964, si no me equivoco, y que es el relato que me ha llevado a estos diarios, porque es el relato que estamos analizando en el taller de escritura de los jueves en el Centro Cultural Teresa Pàmies, en Comte d'Urgell, aquí en Barcelona. Pues ahí estamos tratando el tema del nadador, porque estamos hablando del narrador externo, de esta focalización en el protagonista. Y para darle un poco de contexto, pues he estado analizando las entradas de diario de Cheever en los años en que está pensando y escribiendo este cuento El nadador. Pero lo que iba es que si el marido rural es una suerte de Eneida, contemporánea, pues El nadador es quizá un episodio o nos remite a un episodio de la Odisea de Homero, ¿no? Porque en la Odisea de Homero, cuando está Odiseo con Calipso, ¿no? Él tiene que irse en una balsa que al final se rompe y tiene que nadar, ¿no? Y mostrar ahí su fortaleza, ¿no? Y hay todo una situación dramática en ese momento, ¿no? Que nos remite a este nadador, a este Ned que está en una piscina de lujo y decide irse y regresar a casa, ¿no? Justamente, y decide hacerlo nadando a través de las distintas piscinas del condado, ¿no? Que conectan el lugar en el que está con su casa, que está pues a unos kilómetros, ¿no? Entonces el cuento es una pasada, porque el personaje se mete en la piscina de las casas, las va nadando y de esa manera pues crea o dibuja una especie de río, al que le llama Lucinda, como se llama su mujer, ¿no? Una Penélope también ahí
un personaje que está y no está, ¿no? Un espectro que luego al final pues nos da una gran sorpresa, ¿no? Pues eso fue en el 56, en el 61 sale su libro de cuentos, probablemente uno de los mejores y más oscuros, ¿no? Que es Some People and Things That Will Not Appear in My Next Novel, ¿no? Eh, Algunas personas y cosas que no aparecieron en mi última novela, que no aparecerán en mi próxima novela, ¿no? Eh, pues este libro también es muy interesante. En el 64 sale The Brigadier and the Golf Widow, nombre también de título de un cuento que está reunido en Cuentos, una edición de Penguin Random que también está muy bien. Eh, en el 64 publica El Nadador, o en el 63, y en el 66 se adapta, ¿no? El Nadador, que lo protagoniza Burt Lancaster en esta película en la que Chiver hace un cameo. Hay una escena en la piscina, en una de las fiestas, en que Lancaster saluda a los invitados y uno de esos invitados es Chiver, que se está tomando un whisky y que bueno, que besa a una chica, me parece, y en ese momento, curiosamente, hay una situación que muy bien cuenta aquí Rodrigo Fresán en la nota, que tiene que ver con el nadador, ¿no? Eh, Él cuenta en esta parte que eh, el Burt Lancaster, y esto me lo comentó Carlos, un alumno del taller, que además es suscriptor del canal, aprovecho para saludarlo. Carlos me contó esta escena que justamente me causa gracia porque la he encontrado este fin de semana aquí, ¿no? Que es justo cuando Chiver y Lancaster tienen un problema, ¿no? Todo esto es interesante para ver cómo era él, ¿no? Esa persona, ¿no? Que era Chiver, ¿no? Con los años, sin embargo, el film, ¿no? El nadador, ha adquirido una vigorosa y atlética condición de culto. La muy cuidada edición en Blu-ray de la película cuenta entre sus extras con la voz de Chiver leyendo el relato. Nota para obsesivos: si se presta atención y se aprieta el botón de pause, ahí está el cameo talismánico de John Cheever, al que no dejaron de llenarle su vaso de whisky durante las 4 horas que duró la filmación de su escena en una de las fiestas junto a las piscinas del film. En una carta a su amigo John D. Weaver, incluida en el libro Glad Tidings, A Friendship in Letters, 1945-1982, Cheever relata con gracia la experiencia. Cuando terminamos la primera toma, Lancaster empezó a gritar que ese hijo de puta está alargando su parte, y yo le dije que se suponía que yo debía improvisar y que Frank Perry había dado su consentimiento. Le pregunté a la chica si le molestaría que la besase en cámara y me dijo que no, y que yo tenía más chispa que cualquier otro actor en el set. Lancaster la oyó decirlo. En cualquier caso, en la segunda toma le di un beso, pero cuando se suponía que debía estrechar la mano de Lancaster, el muy bastardo permaneció con las manos a sus espaldas. Así que le dije que se suponía que debíamos darnos la mano y me respondió que estaba improvisando. Hicieron unas 6 tomas, pero me temo que nuestra amistad está en problemas. En la escena en cuestión, Cheever dice: soy John Eastbrook. Besa a la chica y Lancaster se la lleva rápidamente con un ¿cómo te ha ido, Kevin? Estupendo, estupendo, responde Cheever, mientras la cámara se mueve y lo deja atrás. Y claro, no se dan la mano, ¿no? Estas anécdotas tan curiosas que además nos pintan al personaje, ¿no? Un personaje curioso. Bueno, Cheever tuvo tremendos problemas con el alcohol, finalmente lo deja ya muy tarde, ¿no? Tenía el cuerpo destruido y finalmente muere con un cáncer generalizado, ¿no? Vamos, para terminar con este video, que no es más que un preludio de otro video que quiero dedicar exclusivamente al cuento del nadador, y en el que vamos a poder leer algunas de las entradas de este maravilloso diario, que se los recomiendo ya de entrada. Vamos a ver
algunas entradas que tienen que ver, ¿no?, con este momento. Esto es 1963, me parece, ¿no? Dice, no quisiera retratar al nadador como Narciso. Ven cómo él está escribiendo el cuento, pero a su vez en su diario lo está discutiendo, no está pensando en ello. Aquí tenemos la posibilidad de un hombre enamorado de su propia imagen, impregnada de cierto aroma de anormalidad, pero es como elegir una manzana fea para cantar sus excelencias cuando el huerto está lleno de especímenes hermosos. Miren el sentido crítico que tenía él con su propia obra, ¿no? Ya lo he hecho antes, quisiera hacerlo mejor. Nadar es un placer, es beberse de un trago la tarde estival, es alegría. Es justo y natural que el hombre sienta, de alguna manera, amor por sí mismo. También es justo y natural que el techo tenga goteras, pero no es universal. Por eso los que vacían la piscina son una simple amenaza. Cuando llegue a ella, habrá agua suficiente para zambullirse. Pigmalión plantea la necesidad de dignificar la situación, de volverla apremiante. En otra entrada dice, el nadador podría conocer las estaciones, no lo sé, pero sé que no es Narciso. ¿Pueden cambiar las estaciones? ¿Pueden las hojas marchitarse y empezar a caer? ¿Puede venir el frío? ¿Puede nevar? ¿Qué significa esto? Uno no se vuelve viejo en el curso de una tarde, dicen. Aquí está esta obsesión que tiene con la edad, ¿no? Con la vejez. Bueno, juguemos un poco. Y fíjense que toda la narración del cuento del narrador, que ya comentaremos en otro video, viene también salpicada de este problema que es continuo, ¿no? El tema del alcohol. De manera que la batalla contra el alcohol y el tabaco continúa. En cuanto al tabaco, me parece que estoy venciendo. Está vinculado con el alcohol. Cuando la gente está enferma, pienso, tal vez te sentirías mejor si fumaras menos, etc. Es imposible trabajar, ¿no? Y fíjense aquí también el dolor y la herida del personaje, ¿no? En la iglesia, arrodillado en el comulgatorio, comprendo la fuerza abrumadora de mi dependencia del alcohol. En un sufrimiento que no está representado, es un sufrimiento que no está representado en las vidrieras, los muros de piedra, las vestimentas antiguas de los monaguillos. Se necesitan un desierto salitroso, cauces de ríos secos, cordilleras crueles. Me levanto a las 11:30 en piragua con Ben. Despierto, alegre y excitado, pienso en el libro con desprecio. ¿Qué sentido tiene volcar el poder de la imaginación en el tema de una mujer que vive una aventura amorosa trágica? ¿A qué viene preocuparse por el dedo largo, la mirada lasciva? Arrojémoslo todo por la ventana, ¿no?